Bueno, sin más, los dejo entonces con la charla de Pamela que se titula Dinámica de patógenos a distintas escalas, efectos del clima y diversidad poblacional. Pamela, por favor. Gracias, Pablo, por esa introducción y gracias por la oportunidad que me han dado para dar esta charla. Como bien Pablo mencionó, yo trabajo estudiando la dinámica poblacional de enfermedades infecciosas y en particular estoy interesada en los efectos del clima o cambios ambientales en la transmisión, así como también en los distintos patrones de diversidad dentro de estas poblaciones. Entonces, si pudiera resumir un poco todo lo que he estado estudiando desde mis inicios de mi título profesional, se podría resumir en estas tres áreas en la izquierda, en donde yo trabajo principalmente con biología cuantitativa, que incorpora distintas teorías de ecología y evolución para estudiar patógenos a nivel poblacional. Generalmente estos patógenos presentan dinámicas no lineares y para eso podemos utilizar métodos matemáticos y estadísticos para poder hacer estos análisis. Ahora, ¿qué tipo de herramientas se utilizan para estos análisis? Se utilizan computadores, lo cual en los últimos tiempos ha habido un gran avance en el poder de los computadores como también en la velocidad de cómputo, acceso a datos de movimiento de los seres humanos, y voy a hablar un poco de las redes sociales al final de mi charla, pero también se pueden hacer movimiento a través del uso de los teléfonos, datos de salud e incidencia de enfermedades, secuenciación de patógenos, que en el último tiempo ha habido una disminución considerable en el costo de la secuenciación y por lo tanto es una herramienta que hoy en día es más asequible. Y finalmente, el efecto del clima en la transmisión de enfermedades, que puede tener una repercusión en cómo las enfermedades se van a comportar bajo distintos escenarios de cambio climático y eventuales desastres naturales que pueden ocurrir como efecto de estos cambios. Entonces, mi charla tiene tres partes. Voy a hablar sobre el acceso a datos de movimiento y para eso voy a considerar como ejemplo los datos de coronavirus y en particular voy a hablar de los datos de Chile. Pero voy a partir la charla hablando de rotavirus y principalmente de cómo podemos analizar la incidencia y el rol del clima en la transmisión de esta enfermedad. Y la segunda parte de la charla va a ser sobre neumococo y cómo podemos utilizar e incorporar secuencias del genoma de esta bacteria para poder predecir dinámicas poblacionales. Entonces, como bien dije, voy a partir hablando de rotavirus. ¿Por qué rotavirus es importante? Porque a pesar de que hay un par de vacunas disponibles, todavía es responsable de más de 100.000 fallecimientos al año y es una de las principales causas de diarrea en niños menores de 5 años. Se estima que en el año 2016 hubieron más de 200 millones de episodios de diarrea a nivel mundial. Es interesante que Chile no considera la vacuna de rotavirus de forma obligatoria y la razón de esto es porque al parecer hay pocos casos de rotavirus en comparación con otros lugares en Sudamérica, que es una pregunta que me gustaría indagar en el futuro, entender por qué rotavirus no es tan predominante en Chile. Bueno, como bien dije, es la causa más común de diarrea a nivel mundial en niños. Es transmitida principalmente entre personas por la ruta fecal-oral y sigue siendo un problema grave de salud pública en países en vías de desarrollo. Mi trabajo desde los inicios de mis estudios doctorales se ha enfocado en los estudios de la incidencia de rotavirus en Dhaka, Bangladesh.
Dhaka es la capital de este país y sufre de severas inundaciones causadas por lluvias estacionales. Y además Dhaka, que para que tengan una idea, el área de todo Bangladesh es equivalente al área de Uruguay. Sin embargo, la densidad de Dhaka es más de 20.000 millones de habitantes o sea, el nivel poblacional de Dhaka tiene más de 20.000 millones de habitantes y la población de Bangladesh es más de 160 millones de habitantes. Lo siento, 20 millones de habitantes, no 20.000. La motivación detrás de este estudio viene dado por los estudios de cólera endémico, principalmente en esta zona, ya que se sabe que cólera es altamente sensible al clima. Y en particular este estudio es bien interesante porque muestra que la ciudad de Dhaka responde de manera distinta al clima si consideramos dos partes de la ciudad. Por un lado tenemos el centro de la ciudad o core, aquí graficado en naranjo, y por otro lado tenemos la periferia de la ciudad en azul. Y lo que este estudio muestra es que utilizando datos de El Niño se puede predecir la incidencia con 9 meses de anticipación y que el centro de la ciudad actúa como un foco de propagación para el resto de la ciudad. Ahora, si analizamos el impacto del clima en la transmisión de rotavirus, hasta principios del 2010 se creía que era predominantemente transmitida por contacto directo entre dos personas. Sin embargo, el estudio, los análisis del efecto climático, hasta ese momento habían sido solo asociaciones estadísticas, sin hacer estudios más profundos sobre los mecanismos que el clima podría estar afectando la transmisión de rotavirus. Entonces, para eso, yo quise estudiar el efecto de las inundaciones, que son bastante común en esta zona, y la manifestación del Niño en esta región, para ver si encontrábamos resultados similares a los observados en cólera. Entonces, la pregunta de esta primera parte es, ¿responde rotavirus al clima a escalas estacionales e interanuales? Para esto estudiamos más de 20 años de datos provenientes de Dhaka, de un hospital especializado en enfermedades entéricas en Dhaka. Y aquí pueden ver, en la izquierda está el mapa de la ciudad, en azul se identifica el centro de Dhaka y de nuevo en el verde se identifica la periferia. Y aquí están las series de tiempos de la incidencia. Se puede ver que a pesar de que los casos están normalizados por la población, el centro de la ciudad tiende a tener más casos por cada 10.000 habitantes que la periferia de la ciudad. En amarillo en el mapa se muestra el hospital, y en la derecha está en rojo se muestra el porcentaje anual de inundaciones para esta zona. Por otro lado, si analizamos ahora la estacionalidad de la enfermedad, vemos que el centro tiene dos picos, uno durante el invierno y otro durante los monzones, aquí resaltados con este cuadro gris entre julio y septiembre. Sin embargo, cuando se miran los datos de la periferia, solamente se observa, o mayoritariamente se observa el pic durante el invierno, pero el pic durante los monzones es mucho más pequeño. Ahora podemos comparar estos patrones de la periferia con MATLAB, que no se refiere al software MATLAB, sino que a un pequeño town o un pequeño pueblo rural que está ubicado a 55 kilómetros de la ciudad de Dhaka. Entonces, para esto fiteamos un modelo de transmisión mecanístico basado en distintos compartimientos
y fue implementado a través de un sistema de ecuaciones ordinarias. Acá se muestran los distintos compartimientos en donde las cajitas representan las distintas variables y las transiciones con las flechas y estos símbolos representan los distintos parámetros del modelo. Entonces esto se refiere a un modelo de susceptible e infectado, y M se refiere a los individuos que están protegidos de la infección por anticuerpos maternos. Y podemos describir acá los distintos parámetros del modelo. Tenemos una tasa de disminución de la protección maternal, omega, tenemos la fuerza de infección, tenemos la tasa de recuperación, una reducción a la susceptibilidad, etc. Bueno, quisiera destacar que hicimos este modelo SIS con múltiples variables de susceptible e infectados, porque se sabe que los niños en estas zonas endémicas, cuando cumplen 5 años, han estado infectados varias veces con rotavirus por distintas cepas. Entonces, basada en la literatura, decidimos implementar este tipo de modelo. Y además implementamos un acoplamiento entre los datos observados entre el centro o core de la ciudad con los de la periferia. En términos de cómo incluimos la fuerza de infección, acá está lambda, que incluye beta, que es la tasa de transmisión, incluye el coupling entre el centro y la periferia de la ciudad, aquí identificado con el parámetro alfa, y corresponde a los números de infectados en el tiempo. P es la población de estas dos regiones, y después podemos describir la tasa de transmisión, que tiene un componente de estacionalidad, acá que se puede observar en negro, en las líneas negras del plot que está hacia abajo. Hay un componente que incorpora el flooding o las inundaciones, y que eso le permite dar una variación interanual a la tasa de transmisión, y aquí está ejemplificado con color morado o rosado. Y además incluye un tipo de proceso de medida que trata de capturar incluye ruido de medida, que trata de incorporar el ruido ambiental en la transmisión de la enfermedad. Se hizo un fitting de este modelo utilizando un package que está disponible en R, que se llama POMP, que es Partially Observed Markov Processes, y que en el fondo tiene la ventaja que permite contrastar los datos observados de los hospitales, en este caso, con los datos que son generados por nuestros modelos. Permite estimar la tasa de reporte, permite obtener información sobre variables que están escondidas, ya que cuando uno tiene reportes del hospital, solamente accede a la transición, en este caso, de un susceptible a un infectado, pero no se tiene el número de individuos en cada compartimiento. Entonces, una vez que tenemos nuestro modelo, además podemos testear distintas hipótesis. En este caso, mi hipótesis era que había un efecto del flooding, y lo podíamos comparar con un modelo que no incluía el efecto del flooding en la transmisión, en la tasa de transmisión. Este método fue comparado a través de Maximum Likelihood, y además nos permite estimar los parámetros, que muchas veces no los tenemos en la literatura, y compararlos con los datos observados. Entonces, estos son los resultados principales de este primer análisis.
podemos ver de que el modelo que incluye el efecto del flooding, de las inundaciones, es estadísticamente significativo en comparación, o sea, responde mejor a los datos observados, incluso cuando se penaliza el número de parámetros. Y además podemos ver los valores de los distintos parámetros en la tabla de abajo. Y, por ejemplo, la duración de la infección, el modelo lo estimó en 10 días, con un intervalo de confianza entre 7 y 15 días, que es bastante realista para una infección como rotavirus. Aquí muestro cómo las simulaciones se comparan con los datos observados. Los datos observados están en negro y un promedio de las simulaciones en rojo, con el intervalo de confianza en el área achurada. Y en la derecha se muestra la distinta estacionalidad de los casos, que se ven bastante bien representados por el modelo. Ahora, la parte más interesante de hacer este ejercicio era ver cómo, si es que había una diferencia en la fuerza de infección y en la tasa de transmisión en estas dos zonas de la ciudad. Entonces, cuando comparamos la fuerza de infección en el centro de la ciudad, vemos de que en comparación con la periferia, se ve que es un orden de magnitud más grande y que también presenta bastante variación interanual. Ahora, ¿cómo se interpreta una mayor fuerza de infección? Se puede interpretar como un riesgo de infección mayor por cada individuo en la población. En cuanto a la tasa de transmisión, aquí fue bastante sorprendente ver que la tasa de transmisión en la periferia respondía más a la variación interanual. Entonces, la forma en que podemos interpretar este resultado es que el centro actúa de manera más endémica y está más saturado al efecto de las inundaciones, porque debo recordar de que las inundaciones ocurren casi todos los años en esta ciudad, en Dhaka, mientras que la periferia sufre un efecto mayor cuando las inundaciones son mucho más fuertes, pero en años en que las inundaciones no son tan fuertes, entonces se observa una tasa de transmisión menor durante los monzones en esta región. Ok, voy a hablar ahora un poco sobre la estacionalidad de los casos. Como bien dije al principio, hay bastante variación en la estacionalidad. Alta incidencia generalmente se ven asociados con meses que son más secos y fríos, mientras que en lugares endémicos también se observa un pico adicional durante el verano o durante los monzones, como es el caso de Bangladesh. ¿Qué es lo que sabíamos en Dhaka? Es que, de nuevo, había una alta incidencia durante todo el año y que baja humedad se había asociado con un aumento en el riesgo a la infección. Entonces aquí tomamos las series de tiempos que les mostré para el análisis anterior. Tenemos desde el 2000 al 2016 más de 600 encuestas que fueron realizadas a los pacientes, a los padres de los niños que sufrían de rotavirus en el hospital, y se le preguntaron distinto tipo de preguntas. Por ejemplo, el ingreso de la casa, el tipo de construcción, cómo consiguen ellos el agua para consumir, el agua para lavar los platos, el agua para ducharse, etc. Entonces, acá muestro cómo de estos datos, que es más o menos un 10% de los datos totales que tenía para hacer el primer análisis, cómo se encuentran distribuidos espacialmente. Tenemos 46 TANAs, que son unidades administrativas de la ciudad,
y tenemos los datos desagregados por estas 46 tanas. Y podemos ver que hay bastante variación en aquellos casos que se presentan durante el invierno versus los casos que se presentan durante los monzones. Hay áreas, por ejemplo, que se presentan, que no presentan ninguna variación, mientras otras que presentan alta variación. Entonces quisimos hacer un análisis estadístico para analizar este efecto espacial en la transmisión de rotavirus. Tenemos factores demográficos como edad y sexo, condiciones sanitarias como el uso de tubewell, que lo voy a explicar un poco más adelante, lugar de defecación y tratamiento del agua para consumir, así como también otros factores socioeconómicos como el ingreso de la casa y el tipo de material de la construcción de la casa. Para esto implementamos un modelo mixto, lineal, bueno, lo voy a decir en inglés, Generalized Linear Mixed Effect Model, que considera estas distintos variables a nivel independiente y que nos permite comparar, dado que ocurrió un caso de rotavirus, nos permite comparar la probabilidad de que este caso provenga del invierno o del verano. Cabe recordar que estos casos son del hospital, entonces no tenemos un control para esta encuesta de casos de personas que no hayan presentado rotavirus. Y bueno, esta es la definición de tubewell, es un tubo largo de acero inoxidable que permite acceder a agua que supuestamente no está contaminada en el subterráneo, y aquí hay una figura de una persona recolectando agua de estos tubewells. Y estos son, en la izquierda les muestro los resultados principales de este análisis estadístico, en donde el uso del tubewell fue el único que mostró un efecto significativo. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este resultado en términos del odds ratio? Se puede interpretar como que hay una disminución del 53% en la probabilidad de experimentar un caso en el monzón para aquellos que consumen agua de los tubewells. En otras palabras, que si las personas de Bangladesh, de Dhaka en particular, tienen acceso al agua limpia que proviene de estos tubewells durante los monzones, tienen una probabilidad más baja de contraer rotavirus. Ok, entonces voy a concluir esta primera parte. Podemos observar de que efectivamente hay una respuesta diferencial al clima en la transmisión de rotavirus, en particular en Bangladesh, y que hay un efecto protector en el consumo de agua que proviene de estos tubewells durante el verano, en particular durante los monzones. Y la conclusión más generalizada de esta primera parte es que la transmisión de rotavirus endémico podría estar modulada estacionalmente por la existencia de un reservorio ambiental y que no necesariamente es una enfermedad que ocurre con una transmisión de persona a persona. Ok, ahora voy a hablar de la segunda parte que involucra casos de Streptococcus pneumonia, y en particular estos casos provienen de Estados Unidos. ¿Por qué es importante estudiar neumococo? Es porque todavía hay más de 300.000 muertes por año en niños y más de 45 muertes por cada 100.000 niños menores de 5 años. Este mapa muestra la tasa de mortalidad por país y muertes asociadas durante el 2015. Ahora podemos ver de que esta es una enfermedad principalmente transmitida entre portadores sanos, coloniza el tracto nasofaringeo, puede causar neumonía, meningitis y otitis media. Y existen más de 90 serotipos descritos. Y aquí, por serotipo, los voy a definir como una propiedad antigénica de la cápsula
polisacárida y que es el objetivo de las vacunas. ¿Qué se refiere? Que es una propiedad antigénica, que son aquellas propiedades del patógeno que son reconocidas por el sistema inmune del host. En este caso el huésped es el ser humano. Existen varias vacunas que solo están dirigidas a una fracción de los serotipos, y a fines del 2015 más de 129 países habían implementado al menos una vacuna. Entonces, ¿qué ocurrió? Bastante intuitivo, que si es que la vacuna solo está dirigida a un par de serotipos, entonces los serotipos que no estaban incluidos en la vacuna aumentaron su prevalencia, y que aquí se ven ejemplificados con estas barras blancas, los porcentajes de las barras blancas en el tiempo. Entonces aquí tengo un pequeño diagrama que trata de explicar cómo son definidas estas poblaciones bacterianas a nivel de serotipo, a nivel de cepas, y además voy a incorporar un tercer elemento, que son los genes accesorios que poseen estas bacterias. Y por genes accesorios simplemente se define, es una definición más bien estadística, que son aquellos genes que se encuentran entre el 5 y 95% de los individuos dentro de la población. Entonces, de nuevo, los serotipos solo son características de la parte de afuera de la bacteria. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, al lado derecho podemos tener 3 cepas distintas del Streptococcus pneumoniae, ellos pueden ser parte del mismo serotipo, ya que la cápsula exterior son similares. Por otro lado, podemos tener, por ejemplo, la cepa 2 y la cepa 3, que tienen el mismo gen accesorio celeste. Entonces hay distintos niveles de complejidad en cómo se estructura la diversidad en estas poblaciones bacterianas. Ok, espero que recuerden este diagrama, voy a volver a él un poco más adelante. Pero ahora voy a hablar un poco de las evidencias que hay en cuanto a estos genes accesorios. ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe que hay una estabilidad en la frecuencia, que, por ejemplo, si es que analizamos las cepas de nuevo se refiere a características que son comunes a un grupo de individuos bacterianos. Entonces podemos ver que las cepas en 2 localidades distintas no muestran ninguna correlación, la frecuencia de estas cepas, pero cuando miramos la frecuencia de los genes accesorios están altamente correlacionados. Por otro lado, si perturbamos una población, vemos una perturbación en la frecuencia de los genes accesorios, pero a lo largo del tiempo tienden a retornar a sus valores iniciales. Lo que implica es que las frecuencias a un tiempo 3 predicen mejor los valores de las frecuencias iniciales que los valores intermedios. Ok, acá está mi diagrama de nuevo. Entonces, podemos considerar 4 cepas, 2 tipos de serotipos y 3 tipos de genes accesorios. Entonces, podemos partir diciendo que nuestra cepa 1 tiene 2 individuos, mi cepa 2 tiene 1 individuo y así sucesivamente. También puedo contar esto, aquí tengo 10 individuos y puedo contar el número de genes accesorios en la población. Entonces, por ejemplo, el gen celeste está presente en 4 individuos, 3 de la cepa 3 y... no, perdón. Así. 3 de la cepa 3 y 1 de la cepa 2. Entonces tenemos en total 4 individuos que poseen este gen accesorio celeste. Ahora, ¿qué pasa? La vacuna puede estar dirigida a solo la cepa 1. Entonces remuevo la cepa 1 y ahora hay un cambio en la población. Ahora, en vez de tener
6 genes accesorios verdes, paso a tener 4. Pero el sistema genera una forma de compensar esta pérdida de los genes accesorios al aumentar y disminuir la frecuencia de las otras cepas. Entonces podemos ver que a tiempo 3 se recupera la frecuencia inicial de los genes accesorios, pero si ahora comparamos las frecuencias de las distintas cepas, en tiempo 1 y tiempo 3 son bastante distintas. Entonces de esta forma podemos recuperar lo que se observa en los datos presentados anteriormente. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Se puede explicar a través de un tipo de selección negativa que se llama Negative Frequency Dependent Selection, o acá lo abrevio como NFDS. Es un tipo de Balancing Selection que genera una ventaja hacia cuando hay pocos individuos en la población y una desventaja cuando se vuelven muy comunes. Y las frecuencias tienden a poseer un mayor fitness en valores intermedios. Y ejemplos de esto están los antígenos, resistencias a fago, crossfeeding, todos fenómenos que generan polimorfismos en el largo plazo. Y por lo tanto favorecen diversidad dentro de estas poblaciones. Entonces, la pregunta de esta segunda parte es si podemos predecir cambios en la población basados en la frecuencia de estos genes accesorios. Para esto ocupamos datos de Estados Unidos, como mencioné anteriormente. Tenemos más de 900 datos recolectados entre 1998 y 2012. La prevalencia correspondía a un 60%, 50% de los individuos fueron involucrados en la vacuna, fueron incorporados en la incorporación de la vacuna. Y lo más interesante de estos datos es que la introducción de la vacuna no cambió la prevalencia de la aportación de los portadores. Y además tenemos datos en 3 distintos tiempos. Tenemos antes de la incorporación de la vacuna, un periodo intermedio y un periodo que lo llamamos como largo plazo después de la incorporación de la vacuna. Entonces aquí podemos ver la prevalencia de los distintos cepas y cómo variaron antes y después de la vacuna. Aquí lo importante es destacar de que 13 de las 35 cepas se desviaron significativamente de lo esperado bajo un aumento proporcional. Eso quiere decir que si removemos algunas de las cepas, hubiésemos esperado que las cepas que quedan en la población hubiesen compensado de manera proporcional esa carencia que dejó la cepa removida. Lo que aquí observamos es que 13 de estas 35 se desviaron de esa expectación nula. Entonces, si es que incorporamos esta selección NFDS, podemos hacer simulaciones y ver qué ocurre en la población. Entonces, aquí las líneas rojas representan la vacuna, las líneas azules representan las cepas que no están incorporadas en la vacuna. Entonces, podemos introducir nuestra vacuna a un tiempo 40 y podemos ver de que las frecuencias de la hora de las cepas azules en el largo tiempo, el ranking de abundancia difiere del orden antes de la vacuna. Y aquí una forma de ejemplificar eso fue agregando distintos grados de tonos de los azules. Entonces el tono más oscuro a la derecha corresponde a la cepa que es más abundante en el periodo después de la vacuna. Sin embargo, esta cepa, que es la más azul, no era la más predominante antes de la vacuna.
Entonces, para esto ocupamos lo que llamamos Predictive Fitness, que se define como la diferencia de fitness entre lo que pasaba antes de la incorporación de la vacuna y justo después de introducir la vacuna. Y depende de la presencia o ausencia de estos genes accesorios, depende de la frecuencia de estos genes accesorios antes y después de la vacuna, y depende de las frecuencias de cada cepa en la población. Entonces, lo que podemos ver en estos análisis es que este fitness que predicimos, Predictive Fitness, predice con precisión la dirección de los cambios de la frecuencia. O sea, acá en el eje X se ven el cambio observado en la prevalencia, y en el eje Y está este fitness que es predictor de la dirección de estos cambios. Y para el equilibrio post-vacuna ocupamos Quadratic Programming, que es un algoritmo utilizado para resolver problemas de optimización y que minimiza esta función acá. Pero no voy a entrar en detalles por temas de tiempo para alcanzar a hablar un poco de los datos de Chile, pero si es que hay alguna pregunta, podemos discutirlo en el momento más tarde. Pero principalmente lo que hace es inferir cuáles son la frecuencia de las cepas que mejor explican este vacío que dejaron las cepas que fueron removidas por la vacuna, para mantener la frecuencia de estos genes accesorios constantes en el tiempo. Y aquí podemos ver en el eje X la predicción de nuestro modelo, que considera que las frecuencias de estos genes accesorios se mantienen constantes en el tiempo, y los datos observados de prevalencia. Y esto también lo comparamos con nuestro modelo, que asume que todas las frecuencias van a subir de manera proporcional al ranking de las cepas en que estaban antes de la vacuna. Y vemos que la predicción es bastante mala. Ok. Entonces, para concluir esta segunda parte, podemos ver de que el fitness predice bastante acertado la dirección del cambio en la prevalencia, mientras que si asumimos de que las frecuencias de los genes accesorios se mantiene relativamente constante, podemos predecir el equilibrio de este periodo post-vacuna, y puede predecir la dirección y la magnitud de los cambios en las frecuencias observadas en las cepas de Streptococcus pneumoniae. Entonces, la conclusión general para esta segunda parte es que los modelos matemáticos simples basados en selección de Negative Frequency Dependent Selection de los genes accesorios pueden predecir la evolución de estas cepas de Pneumococcus después de la introducción de la vacuna. Y con eso voy a finalizar. Bueno, no incluí a Pablo en esta imagen, pero debo darle primero las gracias a Pablo Marquet, porque me ha facilitado bastante en el contacto con la gente en Chile para poder hacer este trabajo, los contactos con el gobierno. Acá tengo a la izquierda a Mercedes Pascual, que fue mi advisor del doctorado, y Caroline y Mark, que han sido mis mentores durante el postdoc. Un montón de colaboradores de distintas universidades y algunas instituciones acá que han facilitado el desarrollo de esta investigación. Con eso voy a dejar abierto para ver si hay preguntas, y me gustaría también, si es que hay estudiantes escuchando, que voy a estar buscando estudiantes de doctorado y postdocs para una nueva posición que voy a empezar en enero del 2021 en la Universidad de Illinois. Entonces, si es que alguien encuentra que esto es interesante y quisiera involucrarse en alguno de estos estudios, por favor,
escríbanme y feliz podemos conversar. Con eso voy a dejar abierto para las preguntas. Muchas gracias, Pamela. Muy interesante tu charla. Oye, tenía un par de preguntas, Pamela. Por ejemplo, me llamó la atención de que no encontraste ningún tipo de impacto socioeconómico, ¿no? De variable Sí, socioeconómica en la incidencia de de lo que pasaba, sí. digamos, en Dhaka, y que solamente era el agua. Y me pregunto, y uno, bueno, intuitivamente tendería a pensar de que esa foto que tú mostraste con la persona con el agua Sí, hasta más arriba de la cintura, sí, es un caso bien extremo de un cierto tipo de estrato social, ¿no? ¿No? Y sí. que me imagino que las personas que efectivamente no tienen eso, o sea, que no tienen que ir a buscar agua a los wells, tienen agua potable en su casa. Entonces es como raro que Ya. no hay una correlación, ¿no? Entonces, o que Es esté que yo tenía la encubierta la misma variable. pregunta, pero lo que nosotros llamamos agua potable en Chile no es agua potable en Yeah. Bangladesh, porque el agua que viene de las cañerías está contaminada. O sea, no es Ok, agua que se puede tomar. La gente la hierve para tomar agua. O sea, no hay un acceso, la gente que tiene más plata, pero que son una minoría, incluso menor minoría que los de Chile que tienen mucha plata, compran botellas correcto. para consumir agua, porque el agua de la llave no es potable. Oye, y lo otro, esta es la pregunta siempre del millón. Uno, sobre todo en tu área, ¿no? Ujú. Y uno trata eventualmente, porque está trabajando con seres humanos, o sea, son investigaciones que podrían hacer un cambio en la calidad de vida de las personas. Y la Ujú. pregunta del millón es, ¿han tenido algún impacto estas investigaciones en políticas públicas, en mejorar la vida de las personas en esos lugares? ¿Crees tú que hay por así decirlo, un gap entre lo que es ciencia y las políticas públicas demasiado gigante en esos lugares? Bueno, en todo el mundo hay un poco de eso. Mm. Pero no sé si podrías comentar un poco eso, porque yo sé que has trabajado también en otros lugares y, las investigaciones en epidemiología tienen muchas aplicaciones. No sé si se Sí. verifican en cambio. Em, la verdad es que al menos yo puedo hablar de lo que he observado en Bangladesh. Yo creo que el gobierno está bastante involucrado en todo esto. O sea, es un país que sufre de muchas enfermedades y ya el hecho de que ellos o sea, este tipo el hospital que tienen y el sistema para guardar los datos y todo es fenomenal. O sea, ellos secuencian un 25% de todos los datos, tienen como un sistema bastante estándar de cómo tratarlos y cómo involucrarse con los científicos. Y otro ejemplo es que durante el monzón, en el 2016, hubo un brote bastante grande de hepatitis cerca del océano. Y actuaron súper rápido, generaron como un muro para evitar la entrada del agua en las casas y todo. O sea, ok, tú puedes decir, bueno, eso no es tan importante, no es algo que va a cambiar significativamente a todas las millones de personas que viven en este lugar, pero yo creo que sí están bastante eh, involucrados en cómo avanzar. O sea, hay un manejo mejor que en otros lugares, yo diría. Oye, Pamela, y para terminar, por si no hay más preguntas, ¿tú cómo ves esto en Bangladesh eh, ahora que está el COVID también, COVID-19, y Mm, más encima cuando llegue el monzón vamos a tener diarrea, COVID, o sí. sea, esto es como pueden haber sinergias nefastas y que efectivamente se potencien estas dos enfermedades y la tasa de letalidad de ambas se vea incrementada, ¿no? Eso es algo bastante importante y de hecho
Caroline tiene un artículo que habla de, por ejemplo, de las cuarentenas en lugares de bastante pobreza. O sea, es imposible poner países como Bangladesh en cuarentena, porque el efecto al final es más catastrófico que el efecto de COVID. O sea, los hospitales ya están colapsados. Tengo una colaboradora de Bangladesh que me contaba de que estaban mandando a la gente con COVID para la casa, porque los hospitales decían, no tenemos cama y nos van a venir a infectar aquí a todos los enfermos que ya están hospitalizados, así que váyase para la casa. Entonces, es una situación bastante extrema. Y claro, mandarlos a todos a la casa tiene un efecto económico bastante peor que el que tendría acá en Estados Unidos, cerrando todo el comercio y todo. Por eso yo creo que, por ejemplo, para el caso de Chile, si bien sí hay que, o sea, yo estoy de acuerdo con las cuarentenas y que sería ideal cerrar todo el país, también hay un balance, porque ¿qué pasa? Acá la gente pierde el trabajo y el gobierno les manda miles de dólares para apoyar a la gente que está sin trabajo. En Chile la gente pierde el trabajo y se va para su casa. Entonces, Aquí son miles de pesos. claro, entonces No hay una alcanza mucho. diferencia que lamentablemente, o sea, hay Mm. que tener un balance y un balance que no es tan intuitivo de qué hacemos. Cerramos todo, pero dejamos a todos los chilenos sin trabajo, pero en un país sin enfermedad, o dejamos que todos se mueran y dejamos todo abierto. O sea, es ni lo uno ni lo otro. Entonces, Sí, bueno, en eso estamos, como tratando bueno, en Chile por lo menos están en estas cuarentenas dinámicas para mm, poder alargar el periodo de infección y no sobrepasar la capacidad hospitalaria, tratar de ganar un poco de tiempo en cómo tratar la enfermedad y tratar, eventualmente, cuando pasemos, yo creo, la enfermedad, el pic y lleguemos a un R0 menor que uno podría empezar a pensar en un regreso gradual con trazabilidad y con testeo. Pero si no hay trazabilidad y testeo, va a sí. ser complejo. Entonces, en eso estamos. Desgraciadamente, la capacidad de testeo está colapsada en Chile, Mm. por lo típico, ¿no? Falta de insumos, falta de equipamiento, y la cantidad de testeo que hay que hacer, la gente está bastante atrasada, entonces, pero aquí seguimos. Y en Estados Unidos, donde tú estás ahora, ¿dónde estás? En Boston, ¿no? Sí, En Boston, bueno, ya pasó un poco, parece, aparentemente lo peor, no se sabe, o pero sea, quizás voy a hacer un comentario al respecto en eso del R0 y de cuando ya ajá. empieza a bajar la curva. Lamentablemente esos son procesos reversibles, entonces en cuanto tú dejes a la gente salir, va a haber un proceso de reversión y vas a subir los casos de nuevo. Sí, pues Entonces, segundo pick, famoso. sí, Mm. sí, entonces, Pero no podemos estar, no se puede nomás estar en cuarentena por meses y meses. Una vez que bajen los casos, va a haber que buscar una manera en la cual la gente mm, pueda volver sin que tengamos demasiados casos que colapsen el sistema hospitalario. El, pero la cosa de trazabilidad aparentemente es lo que se hace súper importante, tener un buen sistema que pueda hacer una trazabilidad de las personas, de los mm, casos, ¿cierto? Pero trazabilidad en términos de contacto, no de invadir la privacidad de las personas, mm, sino de que uno eh, pueda tener una medida de hacerse una autoalerta, de que uno claro. sepa que dijo, he estado en contacto con muchos casos positivos, mejor me voy a hacer un test, o me quedo en la casa. Pero bueno, eso es tema para otra charla que esperamos eh, poder tener pronto. Y les cuento que la próxima semana es probable que tengamos una charla por Andy Dobson. Andy es Ah, un gran epidemiólogo, bueno, trabaja mucho en ecología de organismos patógenos en la Universidad de Princeton. Y así que vamos a tener una charla, aún no me da el título, pero les voy a avisar prontamente. Así que eh, yo nada más que quería darle las gracias a Pamela y felicitarla por su posición en Urbana, Illinois, una muy buena universidad. Y ya saben, los que estén interesados, contáctenla porque anda buscando postdocs y doctorantes. Y sí. eso, mucho saludo, Pamela, y seguimos en contacto. Muchas gracias por Gracias, todo. Pablo, por esta oportunidad. Saludos a todos. Saludos, chao, chao.